Vimos, hermanos, como el ángel mostró a Juan lo que iba a ocurrir, hermanos, y vimos las 4 partes de ellos, o hasta cierto punto. El ángel y los 7 truenos, los truenos, como dijimos, son elementos, hermanos, que usualmente después de ellos vienen un tipo de destrucción. Después vimos, hermanos, el librito en la mano del ángel. En esta ocasión se le dice a Juan, no escribas, sino que le dice, hermanos, que lo coma. Lo comerás y al principio será dulce en tu boca, pero al fin será amargo en tu vientre, le dice el Señor. Y muchas veces que lo que hace referencia a esto es que al hablarlo, hermanos, al hablar las cosas van a ser más que nada sencillas o van a ser algo que Dios dice. Es como nosotros los predicadores cuando predicamos y damos un sermón bien elaborado, usamos tiempo durante la semana para prepararlo, para que llegue al oyente. Y cuando no hay un arrepentimiento de parte del oyente, entonces se vuelve amargo, porque sabemos que esto va a ser, hermanos, en detrimento y va a ser en perjuicio de la persona que no obedezca al Señor. Aunque el mensaje es dulce, se puede volver amargo, hermanos. Después vamos a ver, hermanos, el acto simbólico de la medición del templo. Bueno, y ya todo esto lo vimos, solamente quería que viéramos o que recordáramos esto. Esta es la tercera parte que vimos. Ahora vamos a entrar, le invito a que abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 11, por favor. Vamos a ver lo que es la tercera parte de estas revelaciones. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a pedirle a nuestro Dios. Aquí hay mucha información, aunque leeremos casi nada más solamente 3 versículos. Aquí se me va a ir el tiempo de la lección, hermanos, porque vamos a tratar de ahondar, porque vienen capítulos muy interesantes, hermanos, y tiene todo esto una conexión. No se nos olvide varias cosas, y no me voy a cansar de repetirlo, porque si no vamos a caer en la misma trampa que caen los sectarios, donde le quieren dar la interpretación que ellos quieran y de la manera que quieran. La Biblia se interpreta a sí mismo. El lenguaje apocalíptico no es exclusivo de Juan. Juan es el único que lo utilizó en el Nuevo Testamento. Pero en el pasado, escritores como Daniel, sobre todo Ezequiel, Zacarías y Joel, Isaías usa un poco, pero no tanto. Estos 4 escritores del Antiguo Testamento escribieron mucho en forma apocalíptica. La forma apocalíptica es un tipo de lectura o de escritura, con un alto lenguaje simbólico, ¿sí? Y en su mayor parte son revelaciones que Dios le dio o a Daniel o a Ezequiel. ¿Recuerda qué le dio Dios a Daniel? Pues primeramente el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Entonces Dios le habló a Daniel, o el rey llamó a Daniel, y Daniel vino e interpretó aquel sueño. Y todos sabemos por el principio del sueño, ahí había 4 reinos, ¿verdad? Muy bien, entonces Daniel comienza a escribir las visiones. Y más adelante, en el capítulo 7 en adelante, Dios da más visiones a Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor. Bueno, eso, hermanos, tiene un fuerte impacto en el libro de Apocalipsis. Le diré por qué. Junto con Ezequiel junto con Daniel fue llevado a Babilonia. Daniel fue llevado con los cautivos a Babilonia. Dios a través de Isaías había dicho que su pueblo sería llevado a cautividad. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años. Pero Dios levantaría un rey, a Ciro, que en su tiempo dejaría regresar a los cautivos para reconstruir Jerusalén y el templo. Porque el templo había sido quemado, la ciudad había sido abatida. Recuerda cuando tanto Nehemías va para allá y la ciudad está completamente quemada.
Y Nehemías llora y llora porque los cimientos de la santa ciudad no existen, las puertas han sido quemadas. Entonces comienza a haber tres grupos de judíos que regresan. El primero de ellos liderados por un hombre muy bueno para Dios llamado Zorobabel. Zorobabel, hermanos, de él se va a escribir mucho, sobre todo el profeta Zacarías. Y Zacarías va a utilizar una profecía que Juan va a usar aquí como una visión. Y así que vamos a estar conectando un poquito con Zacarías. Aquellos elementos que ocurrieron en el pasado revelan lo que significa en el Nuevo Testamento. Yo no tengo que recurrir a ver qué dijo Billy Graham quiénes son los dos testigos de aquí del capítulo 11, quiénes son los olivos. No tengo que ir a consultar a William Hendrickson, no tengo que ir a consultar a Adam Clark o a Barnes. Voy a consultar a Dios, porque los mismos signos que utiliza Juan, el simbolismo que utiliza el Apocalipsis, ya Dios lo usó a través de Zacarías, de Ezequiel. Especialmente Ezequiel. Cuando uno lee Apocalipsis y Ezequiel, hermanos, hay una similitud casi idéntica en muchas cosas. Lo que hace Juan, o lo que a Juan se le pide, Ezequiel ya lo hizo. Así que Ezequiel explica mucho de lo que va a ocurrir en el Apocalipsis con Juan. Solo que aquello, escúcheme, esto es bien importante, lo que se dijo en aquel tiempo con los judíos regresando de la cautividad, con Zorobabel volviendo a construir la ciudad y el templo, se dijo solamente para el pueblo de Dios, para Israel, el Israel físico, para el pueblo físico, para el Jerusalén físico. Esto que se le da a Juan son visiones para la Jerusalén celestial. Este es otra Jerusalén. Esta es la iglesia, la esposa. Esta es la santa ciudad. Aquello fue en el Antiguo Testamento para la reconstrucción de Israel físico. Esto es para lo que la iglesia será. Recuerde que estamos en el año 90 y tantos cuando el Apocalipsis escribe, casi al final del primer siglo. Jerusalén había sido destruida junto con el templo, ¿cuándo? En el año 70, cuando el general Tito destruyó completamente a la ciudad. Así que el templo, para cuando Juan escribe, ya no existe. El templo ya no existe. Sin embargo, en el capítulo 11 se le va a decir: Juan, toma una vara y vete a medir el templo. Hermano Basilio, ¿cómo que ya el templo no existía? Porque aquí comienza parte de la revelación simbólica. Ahorita vamos a ver. Abra su Biblia, dijimos, en Apocalipsis capítulo 11. Y el versículo 1, hermanos, en adelante. Dice: entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Punto. Hasta ahí la lectura. No sé si tengamos el tiempo para terminar esos 3 versículos, le anticipo. Primeramente, hermanos, el versículo 1, Juan habría de medir ciertas cosas. ¿Qué encuentra usted que Juan va a medir? Va a medir con una caña semejante a una vara, va a medir el templo de Dios, el altar, y no se le olvide la última parte del versículo 1, y a los que adoran en él. 3 cosas según el versículo 1. Pero a lo que está fuera del templo, del edificio en sí, es decir, lo que llamaríamos nosotros el atrio, llamado aquí el patio, pero el patio que está fuera del templo, déjalo. Aunque es parte del templo, a ese no lo vas a medir. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán. Entiéndase por este verbo hollar: destruir, abusar, pisotear. Hollarán no solamente el patio, pero la ciudad santa.
junto con el atrio. La ciudad también va a ser hollada. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. Y daré a mis 2 testigos. Hay 2 testigos que van a aparecer aquí, que profeticen por 1260 días. Si usted se pregunta a qué equivale 1260 días, es lo mismo que se dijo en el versículo 2, 42 meses, lo que es 3 años y medio. Ahora, ¿cómo ponemos todo esto para entenderlo? ¿De qué está hablando Dios? ¿Qué fue lo que Dios le quiso decir a Juan? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es su significado? Bueno, hemos seguido este estudio. La iglesia del Señor, hermanos, visualizada en este tiempo, tiene grandes problemas. Problemas físicos, ¿sí? Problemas de persecución. Roma, de acuerdo a las profecías de Daniel, se ha levantado y se comienza a ver como una bestia, con 10 cabezas y con cuernos. Esa va a aparecer en el siguiente capítulo. El imperio romano crece y crece, y el reino de Dios es diminuto comparado a Roma. Roma cada vez expande sus territorios y conquista más pueblos. Los césares se hacen cada vez más arrogantes y demandan más de la gente. El que sigue después de Nerón, Vespasiano, va a decir: yo ya no soy un hombre, yo vengo de una divinidad, y va a mandar que a él se le adore como a Dios. Y ahí va a comenzar un gran problema para los hijos de Dios, para la iglesia. Entonces Dios tiene que preparar a su pueblo. Dios tiene que proteger a su iglesia. Y de esto habla el capítulo 11. Va a haber 2 testigos ahí, hermanos, que son inminentes para que esto suceda. Ahora, como comienza el versículo 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. La palabra entonces conecta este principio o esta acción que Juan está tomando con lo que se dijo anteriormente. El versículo último del capítulo 10 dijo: es necesario que profetices esto. Tienes que hablarlo. La situación era urgente. Dile a mi pueblo, dile a mi iglesia lo que ya no lo escribas, ya no es tiempo para escribir. Tienes que profetizarlo, tienes que hablarlo. Y entonces en la visión se le da esta vara para que él mida lo que tiene que medir. Como dije ahí, el templo físico ya no existía. Entonces, el lenguaje simbólico, hermanos, surge. Y como en el tiempo de Ezequiel, vamos a ir allá, esta vez vamos a estar usando el Antiguo Testamento como método de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma, por eso le dije. Y vamos a recurrir a los escritos antiguos testamentarios para irnos apoyando en lo que esto significa. En Ezequiel fue contemporáneo de Daniel, de Zorobabel y de Josué, el sumo sacerdote, ¿verdad? Así que vamos a ver a estos personajes en acción. Ezequiel sigue después de Daniel, o antes de Daniel, perdón. Y busque conmigo, por favor, el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Y si usted tiene en su Biblia algunos subtítulos, ahí dice también la visión del templo. Porque vuelvo a repetir, establezca usted un paralelismo, un paralelo entre lo que ocurrió en el pasado con la ciudad de Jerusalén física, por los babilonios, cómo la destruyeron, y ahora lo que está ocurriendo con la iglesia por los romanos, cómo la quieren destruir. Los babilonios destruyeron todo el templo de Jerusalén porque Dios los entregó a esclavitud. Pero aquí también vamos a ver que es Dios el que lleva y que está en control y que permite que este tipo de
tribulaciones le venga al pueblo de Dios. Dice la escritura así, Ezequiel capítulo 40, voy a leer del versículo 1 hasta el 5 para que entienda todo. Dice, en el año 24 de nuestro cautiverio, está escribiendo Ezequiel, el cautiverio de los 70 años del pueblo en Babilonia, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Físicamente no fue, pero el Señor lo transportó en espíritu y le dio una visión. Y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte del sur. Bien, ahora el verso 3 y 5. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. En otras palabras, dile a Israel lo que estás viendo. Lo mismo que se le está diciendo a Juan, que le diga a la iglesia. Y aquí, versículo 5, he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de codo a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Bueno, yo sé que en ocasiones ese tipo de lenguaje nos pierde porque no tenemos la capacidad de saber a qué era una caña, cuál es un palmo, cuál es un codo, ¿verdad? Y bueno, si yo les voy a empezar a decir ahorita las figuras, pues nuestra cabeza se va a embotar. Pero entiéndase que hizo lo mismo que Juan, se le fue enviado a que midiera. Ahora, el versículo 20 de aquí mismo, en Ezequiel 40, el versículo 20 dice, y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Prácticamente hizo lo que Juan, no midió el exterior, no midió el atrio. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué va a hacer Dios cuando regresemos a Apocalipsis 11, por favor? ¿Por qué se le pide a Juan que mide unas cosas y las otras no? ¿Qué piensa usted que está ocurriendo o que va a ocurrir? ¿Qué ocurre con aquello que se mide? Dios está haciendo una separación. Esa es la idea. Vamos a separar. Del templo hacia adentro, mídelo. Del templo hacia afuera, no lo midas. ¿De qué va a servir la separación? Que lo que está afuera, yo no me hago cargo. No hay protección para ellos. Lo que está afuera ha sido entregado a los gentiles. De hecho van a venir, lo van a pisotear y lo van a abusar. Pero de lo que está dentro, que estás midiendo, yo me hago cargo. A esos no los tocas. Es prácticamente lo de Job. Es exactamente lo de Job. Satanás, ¿qué le decía al Señor? ¿Cómo es que no te va a hacer caso? Si a todo lo que hace, pues tú lo rodeas, tú lo proteges. Pero quítale esa protección y vas a ver cómo en tu misma cara va a renunciar, va a renegar de ti. Satanás le está diciendo, tú pones una cerca alrededor de lo que él hace y lo bendices. Pues claro que está contento contigo. Dios, ¿qué dice ahí un versículo? Que el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de aquellos que le teman. No se nos olvide que los cristianos somos guardados, somos protegidos por Dios. Entonces, Dios sabe quiénes pertenecen a su templo, quiénes son su templo, quiénes son su iglesia. Y a esos Dios tiene un cuidado especial. Y Dios le está diciendo a Juan, no hay tiempo que escribas esto, usted tiene que hablar. Porque los días de persecución ya habían llegado sobre ellos. Los momentos críticos estaban viniendo a la realidad del pueblo judío. Ahora, en el versículo 1 de Apocalipsis 11, no se menciona nada de que el templo debe de ser reedificado para cuando Cristo regrese. Porque le digo esto por lo siguiente: si usted escucha un sermón
de Apocalipsis 11, de esos que salen en la radio, de esos predicadores que no están informados, pero que son amarillistas, que inventan cada cosa, el sermón que está escuchando ahora, al que escuche en la radio o en la televisión, no se va a parecer absolutamente nada. Porque las ideas humanas surgen, hermanos, tan alocadas como lo que usted no tiene una idea. Y le van a hablar de muchas cosas. Yo le decía ayer a Becky, ayer antier, le dije, mira esta diferencia. Porque a veces de lo que yo estoy leyendo para poder traerles a ustedes lo más sustancial, me gusta compartirlo, ¿verdad?, con mi esposa, para que también una no se me olvide y otra, Becky tiene un gran discernimiento y a veces me hace preguntas que, sí, cierto, no, pero es una buena manera de compartir. Mire, le voy a llevar a usted a donde mismo, a un principio que no quiero que olvide. Acabo, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Vaya al capítulo 1 de Apocalipsis. Creo que la semana pasada se lo dije. Y ustedes, hermanos, que estarán escuchando este audio, van a decir, hermano, ya lo dijo. Sí, ya lo dije, pero no quiero que se nos olvide. Porque esto es lo que fortalece la enseñanza de estos estudios. Apocalipsis 1 y versículo 1. La primera cosa, si John viene a mi casa con algo que decirme, lo primero que me dice es lo más importante, porque vino encomendado a decirme algo. Entonces, lo primero es exactamente lo que él me quiere decir. Bueno, Juan tiene algo que decir, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. El mensaje que Juan está dando eran cosas que iban a suceder en ese momento, pronto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pero si usted escucha ese sermón, vuelvo a repetir, de alguien en la televisión, le estarán hablando los dos testigos. Ya el Señor los está levantando. Uno es, y van a decirle quizá un hombre por ahí, y el otro vendrá de Rusia o de Ucrania o de China, no sé de dónde. Estos son los que Dios estaba esperando para vencer al anticristo. Y comenzarán a surgir todo tipo de ideas que no tienen absolutamente ninguna base bíblica en el sentido que Dios las da. Sin embargo, la gente se emociona. No, ya estamos esperando a Toshito Cuishá. ¿Y quién es ese? Pues uno de los testigos. Y el otro por Ramón Olivares, pero junto con Toshito Cuishá, juntos son los dos. Y comienza la gente a esperar, no hace falta quien nazca y le nazca un niño, ojalá que no sea el mío, que mi nieto que le van a poner Toshito Cuishá, sino la gente va a querer, ya nació. Ahora hay que esperar, hay que proteger a Toshito Cuishá porque él es el prometido. ¿Me entiende? Y así surgen esas filosofías huecas, sin sentido, pero la gente está ávida de escuchar cosas irreales. Pero no se preocupe, que esta tarde vamos a ir sabiendo quiénes son los dos testigos. Y cuando termina el libro, Apocalipsis, va al último capítulo, el capítulo 22. Versículo 6. Mire cómo cierra Dios a través de Juan las profecías del Apocalipsis. Apocalipsis 22 y versículo 6. Apocalipsis 22 y versículo 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Después de haber revelado todo, vuelve a decir exactamente lo mismo. Estas cosas van a suceder pronto. Así que cuando uno lee esto, hermanos, no tienes por qué. ¿Usted cree que eso está hablando de que la guerra de Rusia y Ucrania, y que el Armagedón viene a Rusia, y que China está inmuerta? Mira, aquí dice que de alguna manera esto representa el poder de China.
¿De qué le serviría a los cristianos que están en medio de la tormenta por la persecución saber que 2000 años después iba a existir un país que se llama Ucrania y otros chinos y otros americanos? ¿De qué les iba a servir a ellos que en 2000 años después iba a haber una guerra entre China, entre Rusia y Ucrania? Eso no tiene sentido. Sin embargo, estas gentes amarillistas, hermanos, no dejan de hablar y el Apocalipsis usarlo para interpretaciones absurdas. Bueno, regrese al capítulo 11, por favor, de Apocalipsis. Entonces, lo medido es para la protección y lo que no se mide, Dios no lo va a proteger. El pueblo de Israel, Israel espiritual, porque hay un Israel físico que fueron los judíos, pero la Israel espiritual es la iglesia. ¿Y cómo sabe usted, hermano Basilio, eso? Bueno, antes de seguir y decirle cualquier cosa, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, 1. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces los testigos le van a decir: ve, aquí está otro planeta, aquí está un nuevo mundo. No. Ese cielo nuevo y esa nueva tierra no es otro planeta ni otro mundo. Es la iglesia. Nada más que no está aquí, en la tierra. La iglesia va a ser llevada, ¿verdad? ¿No dijo Pablo que cuando Cristo venga el reino será entregado a su Padre? Jesús no fue a establecer una ciudad fuera de este planeta ni en otro planeta. Él fue a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Dios le va a mostrar a Juan dónde será llevada la iglesia. Y ese será nuestro hábitat. Anoche Miranda me preguntó: abuelito, ¿y cómo nos hizo Dios? Explicarle a una niña de 5 años cómo nos hizo, no crea que es fácil. Agarraba yo un camino y otro y entre más le decía, más preguntas me hacía. No supe al último si le contesté bien o no, porque las preguntas surgen y surgen. Pero me acuerdo que yo le hablaba del cielo y dije: ¿por qué estoy hablando del cielo si me hablo de cómo nos crió Dios? Pues tuve que ir ahí por algo que le dije. Dice el capítulo 21, verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es la iglesia para el Señor? La esposa. Y aquí ya estaba ataviada, estaba bien vestida. Por ahora a veces la iglesia no anda muy bien vestida. A la veces todavía no tenemos las ropas que debiéramos tener. Todavía no están tan blancas como quisiéramos. Pero por la gracia de Dios ahí nos tiene. Ahora la esposa está luciente, ataviada para su marido, bien vestida, dice la escritura. Versículo 9, solamente para comprobar lo que dije. Verso 9 de ahí mismo: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de plagas. No, era el versículo, llenas de plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de Cristo. Y ahí está. Y le muestran, hermanos, esta iglesia que desciende, ¿verdad?, del cielo y es presentada al mundo entero como una iglesia gloriosa, una esposa, hermanos, preparada para recibir a su esposo. Este es ya casi el final, pero me estoy adelantando mucho. Solamente quise comprobar lo que le estaba diciendo, que la Nueva Jerusalén es la iglesia, no es el pueblo judío del Antiguo Testamento, ¿sí? Regresemos a Apocalipsis 11. Así que la iglesia debe ser protegida, debe ser preservada por Dios durante las tribulaciones.
Hermanos, lo que se mide, como ya dije hace un momento, pero quiero comprobarlo, es lo que se separa. ¿Le suena a algo esa palabra, separado? ¿Qué significa la palabra santidad? Separado por Dios, ¿verdad? Apartado por Dios para un uso especial. Hace poco hablamos de eso. Zacarías capítulo 2. Este está un libro antes del Antiguo Testamento, de terminar Antiguo en Malaquías. Está Zacarías, el capítulo 2, versículo 1 al 5. El libro de Zacarías, capítulo 2, verso 1 al 5. Estoy tratando de comprobar lo que le estoy diciendo con la misma Biblia, haciendo el recurso, hermano, de interpretación bíblica, usando los pasajes del Antiguo Testamento. Dice así: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo, escucha el 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré, y para gloria estaré en medio de ella. Eso, Jerusalén que iba a ser medida, ¿quién iba a estar en medio de ella? Dios. En este tiempo todavía no estaban, hablando del Israel antiguo, no estaban echados los muros, el templo no estaba construido, pero dice Dios: regresen, vayan, que aunque el muro no esté físicamente ahí, yo soy quien les va a proteger. Recuerda a Tobías, a Sanbalat, aquellos que cuando Nehemías estaba construyendo venían y le decían: lo que ustedes construyen cualquiera lo va a destruir, y les metieron miedo y tuvieron que descansar hasta que Dios manda otra vez a otro: adelante, continúen, no tienen que pararse. Y con una mano cargaban el arco, y con la otra estaban poniendo, hermanos, los adobes, los bloques, trabajando hasta que terminaron la construcción de los muros, las puertas de la ciudad y el templo mismo. Pero no pararon de trabajar, porque Dios les dio ánimo. Así que Dios dijo: no se queden. Quedarse en Babilonia representaba un peligro. Regresen ya, es la hora de regresar. Que aunque no haya un muro, yo soy muro para ustedes. Lo que se mide y se pone aparte es para que Dios lo proteja. Y es el mismo sentido que tenemos en capítulo 11 de Apocalipsis. Juan ve y mide el templo. Solamente lo de adentro, lo de afuera va a quedar para los gentiles. Para este tiempo, queridos hermanos, solamente había un templo. Ya no estaba el templo físico, y ahora el templo es la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, un texto que casi lo sabemos de memoria o se usa mucho en muchos textos, en muchas predicaciones o sermones como estos. Pablo, escribiendo a los hermanos en Corintio, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, nos habla a nosotros y nos hace entender qué somos en esa relación que tenemos con nuestro Dios. Y nos dice ahí en el capítulo 3, comenzando en el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No me gusta dejar un pensamiento fuera si sé que es válido para mi lección. Y esto, aunque nada tiene que ver con Apocalipsis, lo que le voy a decir es válido para la lección. Cuando hablamos del templo de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, usted sabe lo que significaba para Dios y para el pueblo. Ese templo fue el lugar que Dios designó. Dios designó en qué lugar, designó las estructuras, designó los materiales, porque aquel lugar era un lugar especial para Dios. Eso le dice mucho. Si nosotros ahora individualmente
Dice el apóstol Pedro que somos como piedras que van haciendo un templo para Dios. Si nosotros somos ese templo, y el antiguo templo fue especial a ser escogido en cierta ciudad, con cierto material, ¿no significa eso algo para nosotros? Que somos nosotros también unas personas muy especiales para Dios. Hemos sido puestos en un lugar especial. Tenemos un trato especial con nuestro Dios. Tenemos una relación muy especial con Dios. Solamente aquellos que están dentro del templo. Y no es para levantarnos el cuello y andar orgullosamente y decir, yo soy un cristiano. No, es para darnos ese tipo de orgullo, de valor que en realidad debemos de tener. Una satisfacción que despierte en nosotros agradecimiento a Dios. Porque ¿qué somos sin Él? Absolutamente nada. Y mire lo que ahora somos, siendo parte del templo del Señor. Así que nosotros, dice el apóstol Pablo, somos ese templo santo para nuestro Dios. Vale la pena que lo analicemos para vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso, hermanos, Dios nos exige ser lo que Él quiere que seamos, ser la luz del mundo. En esa plática de anoche con Emi, con Miranda, Emi entra a la plática. Yo podía ver en sus ojos cuando entendía algo. Dice, entonces la gente que no va a la iglesia no va a ir al cielo. Como que sus ojos querían salirse. Dice, en donde vamos nosotros, aquí en la iglesia, no hay mucha gente que va. Para ella entendió ese concepto, que si no vienen a la iglesia, no van a entrar al cielo. Yo quería aminorar un poco para que no, mi hija, bueno, sí, pero no, es que no vienen. Pues sí, y no es porque vengamos por venir. Ojalá que quienes vengamos tratemos de vivir la santidad que Dios requiere de nosotros. Porque de nada sirve estar viniendo si no vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. A esos, a lo mejor Dios los deja fuera en el atrio para que sean hollados. Porque no se olvide, el atrio era parte del templo. El reino de los cielos es semejante a ¿cuántas vírgenes? A 10. ¿Pero cuántas estaban preparadas? Solo 5. Todas eran vírgenes. Pero solamente 5 se prepararon y entraron. 5 se quedaron fuera. Hermano, pero iban a la iglesia, pero no estaban preparadas. Entonces no es venir únicamente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A mí nadie me tiene que andar con un látigo diciendo, usted tiene que hablar así, usted tiene que vestirse así. Yo leo y digo, Dios, esto es lo que tú pides de mí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No tienen que ir cada rato a mi casa a decirme, hermano, ¿por qué no te reúnes? Pero Dios me dice que es un mandamiento, que tengo que estar acá. Amados los unos a los otros. No tengo que andar, porque tengo, pues porque Dios dice. Dijo Pedro, Señor, si una persona me ofendió 7 veces, 7 veces tengo que perdonarlo. Dijo el Señor, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿Ve la diferencia de los que están dentro, de los que son medidos, a los que no son? Pero si sabiendo todo esto, nosotros no vivimos así, ¿seremos templo o seremos atrio? Y Dios le dice a Juan, no escriba esto, dígaselos, porque esto es urgente. Esto necesitan saber mis hijos. No había
más que un solo templo que es la iglesia. Ahí vimos lo de la santa ciudad hace rato en Apocalipsis 20. Ahora, regresando a Apocalipsis 11, versículo 2, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Le va a tomar a Dios por sorpresa lo que están haciendo Roma con ellos? ¿Sabe Dios lo que va a ocurrir con su iglesia o con esa parte de la iglesia que quedó afuera? Sí. ¿Sigue Dios en control a pesar de lo que le estaría ocurriendo a esa parte de la iglesia? Sí. De hecho, Él está consciente de esto que va a ocurrir. El patio exterior no va a medirse. Cualquier otro habitante, gentil o judío, estará expuesto a los embates de Roma. A través del método del contraste, podemos saber entre el versículo 1 y 2 que Dios está hablando de lo que es sumamente santo, su templo, y lo que es sumamente profano, lo que no es su templo. Ya lo que es santo y lo que es suyo, se lo cuida, se lo protege. Ya lo que no es, no tiene cuidado y no le protege. Protección para los suyos. Pero ¿qué de los demás? Mire, lea este versículo. Me llamó mucho a mí la atención leer y conectar Romanos 2 con esto que estamos viendo. En Romanos capítulo 2, en los versículos 1 al 5, Pablo explica algo que no está hablando de Apocalipsis, obviamente, sino que está hablando de la condenación que Dios trajo sobre el judío, pero también sobre el gentil. De hecho, Pablo va a decir, bueno, Dios ya nos acusó tanto a judíos como gentiles, que todos estamos bajo pecado, que todos hemos pecado. Pero mire cómo explica aquí en Romanos 2 los juicios de Dios. Los juicios de Dios, hermanos, en ocasiones no logramos entenderlos, pero aquí hay una explicación bastante certera. Dice, Romanos 2, comenzando el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Otra vez, mi experiencia de cómo a veces somos así. Yo no es que juzgué a Miranda, pero ayer haciendo algo, disculpe que cada rato hable de mis nietas, pero son ejemplos que puedo conectar. Estábamos comiendo y por accidente ella tumbó su vaso y derramó su líquido en su comida. Ay, Miranda, fíjate lo que haces. Miranda, ten cuidado. No pasó ni medio minuto y no sé qué agarra y se me fue el vaso para un lado. El coraje o lo que yo le dije, ella nomás volteó y me vio, no dijo nada. Y me sentí tan mal, despistado, agarré el trapeado antes de que me viera Becky. Aquí no pasó nada. ¿Qué me hizo entender? Que todos en ocasiones vamos a cometer accidentes, ¿no? Que tenemos momentos donde ella no agarró bien el vaso y yo por descuido, pum, le pegué al mío y lo boté. Hicimos lo mismo. Algo así es lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, no sé quién eres tú, quién te creas que eres, pero muchas veces en tu juicio tú te condenas a ti mismo. Porque andas juzgue y juzgue que esto y que aquello, pero si tú analizas tu vida, haces lo mismo. Y eso te va a condenar, ¿verdad? No le estoy diciendo a usted que no juzgue, hay cosas que tenemos que usar juicio, pero tengamos cuidado en la manera que emitimos. A veces, como le dije hace poco, predicamos como si yo nunca tuviera pecado.
El hermano Basilio predica como si él es el más santo, nunca ha pecado. Ojalá que yo no les dé esa imagen, porque no es así. Yo les he dicho que a veces yo robaba. ¿Se acuerdan? Les he platicado lo de la sandía que Becky y yo queríamos robar, las papitas que yo me robaba cuando ya tenía 13, 14 años, y otras cosas que obviamente no me voy a poner a contarles mi vida. Pero ojalá que mis sermones no den esa imagen de que el hermano Basilio nunca ha pecado. Porque eso no es cierto. Todos hemos pecado. Y todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Digo, tampoco estamos orgullosos. Cuando yo le platico lo de la sandía, no es que me da pena, pero ya pasó y digo, bueno, lo voy a presentar como un ejemplo para que no anden ustedes robando sandías. Ni nos la comimos. Porque luego vimos un carro por el retrovisor, usted no se la sabe esa, porque últimamente no la he contado. Vimos un carro por el retrovisor y la tiramos. Pensamos, es la patrulla, seguro que nos va a parar. Y nos pasó el carro y no era ni patrulla. Sí que hicimos el mal, no nos comimos una sandía y dijimos la última vez. Es que, ¿de qué le cuento bien lo que era? Becky y yo estábamos recién casados, jóvenes, veníamos de predicar. Yo había predicado esa tarde, porque yo predicaba en las tardes. Íbamos a la casa y pasamos por una parcela sola, no había nadie, hermano. Y llena de sandillotas así. Bueno, me tenté y me paré el carro y total, me bajo corriendo, agarro una, la subo y nos vamos. En el Walmart estaban a $7 a lo mejor. Pero para no pagar $7, yo agarré una sandía y la corto y la subo. Vámonos de aquí. Y veo por el retrovisor un carro. Dije, es la patrulla. Es mi conciencia. Entonces cuando se acercó, tírala y la tiramos. Y pasa el carro y no era patrulla. Me dan ganas de regresar, pero olvídate de esa sandía. ¿Me entiende? No sé si a usted habrá pasado algo así. Usted habrá hecho, no es la hora de contar cada uno su confesión, pero a veces hace uno cosas que luego dice, en verdad, ¿cómo estaba haciendo eso? Bueno, estábamos leyendo Romanos 2, verso 1. Tengamos cuidado cuando hacemos juicios, seamos mesurados. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios te va a juzgar. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No vas a escapar. O, aquí viene lo que es para nuestra lección. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿No te das cuenta que Dios es, como explicábamos el versículo de Juan 3:16, Dios es rico, Dios es muy benigno, Él es muy paciente, su longanimidad, es decir, su paciencia es grande, que si no fuera por ella, tú no irías guiado al arrepentimiento. Al ver la bondad de Dios, eso te ha llevado a que te arrepientas, porque su amor ha sido grande, su paciencia ha sido larga, y te esperó a que tú entendieras, oye, eso está mal. Pero por tu dureza, ahora sí, con todo esto no te arrepientes, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ten cuidado, Dios te bendiga, gracias por visitarnos. En este momento, hermanos, lo que dice la Escritura es, si tú no te arrepientes a pesar de todo lo que Dios, Apocalipsis Romanos 2:5, a pesar de todo lo que Dios, la oportunidad que te está dando, y con todo ello no vas al arrepentimiento, atesoras ira para el día de la ira. Dios no quiere derramar y desatar su ira contra nosotros, pero si no cambiamos y le buscamos arrepentido, entonces vendrá ese momento. El juicio de Dios ya está puesto, como dijo Jesús a Jerusalén, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Les dio tiempo para que se arrepintieran, no quisieron, y en el año 70 Jerusalén es destruida por completa junto con su templo también. Bueno, entonces esto es lo que estamos viendo. Sigue diciendo la Escritura, hermanos. Ahora regresemos a Apocalipsis 11, donde estamos leyendo, y el versículo 2. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 2.
La bendita palabra de Dios nos dice que ese patio exterior, lo de fuera del templo, le dijo Dios a Juan, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hablemos un poquito del tiempo. 42 meses. Otra vez, Dios está consciente, hermanos, de lo que va a ocurrir con el atrio. Dios sabe que parte del templo iba a ser hollado, pisoteado, abusado. Dios sabe que Roma también tiene poder y va a tener algunas repercusiones dentro de la iglesia, especialmente aquellos que no andaban conforme la palabra del Señor. También se le dijo que duraría estos 42 meses, que son lo equivalente a 3 años y medio. Dios es consciente de todo esto. La iglesia sería profanada, pero nunca aniquilada. Estaría en un periodo de intensa persecución, sin embargo, sería resguardada por Dios. El próximo capítulo, el capítulo 12, nos va a hablar de una mujer teniendo un hijo. Y la bestia ya está ahí, hermanos, lista para comerse a ese bebé. Sin embargo, Dios había preparado en el desierto un lugar para sostener en el desierto a ese bebé. Y todo esto lo vamos a analizar. Pero quiero que entienda una cosa, que a pesar de que está a punto la iglesia de entrar a un momento de desesperación, Dios dice, aquí hay control, aquí hay cuidado para mis hijos. Lo de afuera sí va a ser hollado, pero lo de adentro me encargo yo de ellos. Y esto es, hermanos, sumamente hermoso. Mire, esto también fue profetizado por Daniel. Vaya ahora al libro de Daniel. Ya hemos usado a Ezequiel, hemos usado a Zacarías, que son los que escriben de una manera apocalíptica. Ahora fíjese bien, cuando Daniel habló de los 4 reinos, escuche lo que habría de ocurrir. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y voy a comenzar la lectura en los versículos 20 al 25. Daniel está describiendo, hermanos, las bestias que él había visto en visión. Dice el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Recuerde, Daniel escribió muchos tiempo antes. De hecho, Daniel fue el que escribe cuando está en Babilonia. Él está cautivo. Recuerde que él había sido llevado en aquel grupo de tantos jóvenes y Daniel tenía un espíritu distinto. Aparte, Dios le había dado una bendición dándole el poder de interpretar los sueños. Y Nabucodonosor tuvo varios y Daniel los interpretó. En una de esas, cuando está interpretando lo de los 4 bestias, que son 4 reyes que van a dominar sobre la tierra, dice el versículo 20. Asimismo, estoy leyendo Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Momento. Versículo 20, está viendo mucho simbolismo, ¿verdad? Un cuerno que tiene ojos, un cuerno que tiene boca, un cuerno que habla. 3 que se caen, 1 que permanece. Lenguaje simbólico, lenguaje apocalíptico que tiene algo que decir. ¿Sí? Verso 21. Y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos. Ese cuerno que tenía poder es Roma, es un rey de Roma que está haciendo guerra ¿a quiénes? A los santos, y los vencía. Eso no me gusta. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en la visión de Apocalipsis? A esos del atrio, que son parte del templo, los van a hollar, los van a pisotear. Roma también va a tener éxito en contra de algunos cristianos que no andaban conforme los principios divinos. Y se va a creer Roma que entonces ella puede más. De hecho, cuando leamos un poquito más la visión en Apocalipsis 11, va a matar a los 2 testigos. Los va a matar.
Y vamos a ver qué va a pasar, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Ya me adelanté. Verso 21, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el templo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Roma irrumpió, hermanos, contra todos los pronósticos. Ningún reino en el Antiguo Testamento había tenido el poder que Roma tuvo. El territorio sí no fue tan grande como el de Grecia, pero la manera en que Roma reguló o gobernó sobre estos fue muy distinta. Y poco a poco sus emperadores fueron ganando más y más, hermanos, arrogancia, que, como dije hace rato, van a llegar a reclamar divinidad. Y ahí va a estar el problema para el cristiano. Termino la lectura de Daniel. Estoy leyendo capítulo 7 y leímos el 23. Esta iba a devorar y trillar a muchos. Verso 24. Y los 10 cuernos, aquí está, significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese es muy posible, y no quiero hacer las conjeturas, que sea ese Vespasiano que comienza a decir: ¿sabes qué? Yo ya no soy humano, yo vengo de arriba, soy divino. Y va a comenzar, hermanos, a pedir que se le dé pleitesía, que se le rinda culto. Así como Nabucodonosor, cuando decía: a la voz de la bocina, de salterio y la arpa y el zampoña, todo mundo que se arrastre, que se hinque. Y Daniel dijo: no, nosotros no, que si no, van a morir. Vas a ser echado al fuego, al horno de fuego. No le hace. Y así también estos van a gobernar de una manera distinta, y este rey sería distinto. Verso 25, finalmente, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí aparece otra vez el mismo tiempo, 3 años y medio. Tiempo y tiempos, plural, y medio tiempo. Los 3 años y medio, los 42 meses. Esto. Ahora, ¿son estos 42 meses literales? No. Es un tipo de tiempo que solamente Dios sabe cuánto habría de durar, ¿verdad? Eso es lo único que podemos decir. Pero aquí está lo que Daniel había profetizado que iba a ocurrir cuando Roma viniera. Vamos al capítulo 11 otra vez. Ya vamos a concluir. Yo les dije que de estos 4 versículos no íbamos a pasar. Capítulo 11 de Daniel, de Apocalipsis, perdón. Verso 3. Ok, entonces tanto el atrio como la santa ciudad serían holladas. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, por 1260 días, vestidos de cilicio. Ok, estos 2 testigos, a pesar de que están en medio de la persecución y las grandes tribulaciones, seguirían haciendo su trabajo. Todavía no sabemos cuál es su trabajo, todavía no, Dios no nos dice, pero ellos dice que estarían, hermanos, profetizando, aunque estuvieran vestidos de cilicio. ¿Por qué vestidos de cilicio? ¿Acaso en la tribulación alguien se va a vestir de bodas? ¿Alguien va a estar alegre? No. El cilicio, hermanos, era una ropa que los orientales usaban cuando estaban pidiendo a Dios clemencia, cuando estaban buscando la gloria de Dios. ¿Se acuerda cuando Jonás fue enviado a Nínive? Aquella ciudad de 120,000 personas, y Jonás no quería ir, pero finalmente fue y les predicó. Dice la Escritura que el mensaje de Jonás era muy escueto,
y decía: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, van a quedar como pan tostado. Dios va a enviar fuego y los va a consumir. Pero para sorpresa de Jonás y de muchos de nosotros, no solamente el rey, todos, incluso los animales, dice que los vistieron de cilicio, mostrando piedad y arrepentimiento delante de Dios. Y Dios perdonó a la cruel y sangrienta Nínive. Ese es el amor del cual Pablo decía, su longanimidad, su paciencia, su anchura. Así que ahora, aquí vemos nosotros, hermanos, que la profecía tenía que seguir dándose. Y estos dos testigos habrían de profetizar, hermanos, a pesar de la incertidumbre, de la persecución, de las tribulaciones, de los padecimientos y de esa Roma que cada vez crece más y la iglesia sufre más. Esto es lo que estamos viendo. ¿Quiénes son estos dos testigos? Bueno, en el Antiguo Testamento también estuvieron. Solo que allá físicamente fueron dos nombres, uno Zorobabel y el otro es Josué. Josué es el sumo sacerdote que representa, bueno, ahorita les explico. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículos 11 al 14, por ahorrarnos algo de tiempo. Dice a Zacarías, si usted lo lee, hermano, este libro, si no lo ha leído, lo puede leer. Y constantemente cuando Dios le da una visión, Dios le preguntaba: ¿sabes qué significa esto, hijo de hombre? Y Zacarías siempre contesta: no, Señor, no lo sé. Eso es lealtad. Eso es saber lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Reconocer: no lo sé. Y Zacarías dice: no. Dice Zacarías capítulo 4, Zechariah chapter 4 verse 11, versículo 11. Dice: hablé más y le dije: ¿qué significan esos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Vuelvo a repetir, en esta profecía de Zacarías, esos dos ungidos fueron Zorobabel, quien representaba donde Dios vuelve a poner orden, el linaje real para llegar, hermanos, al sacerdocio, y Josué, el sumo sacerdote. Mediante ellos Dios restableció orden en su pueblo. Usted sabe que parecía ser que después de la esclavitud en Babilonia se perdió un poco quién eran de la tribu de Israel, de Josué, perdón, de Dan, quién eran de la tribu de Judá, quién eran de Elí, como que se perdió eso. Entonces, mediante Zorobabel, Dios va a restituir una vez más el reinado. Y mediante Josué va a restituir el sacerdocio. Ellos son los dos testigos que van a estar poniendo orden para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero nosotros queremos analizar qué ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Qué representan esto? Bueno, vamos a regresar a Apocalipsis 11 y el versículo 3 y 4 ahora. Dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 11 verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pues ya la Biblia le dice quiénes son. Estos dos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Lo mismo que en el Antiguo Testamento eran dos personas, ahora acá vamos a ver qué es lo que significa. El número 2, hermanos, representaba para los orientales fortaleza.
dos son más fuertes que uno. Y este es el caso aquí. Los dos testigos son el testimonio o la declaración de gran poder que la iglesia iba a dar. Una declaración divina. Primeramente, a pesar de esta persecución que ya viene sobre ustedes, la iglesia militante no va a dejar de dar testimonio a propios y extraños, a los que están dentro y a los que están fuera. La iglesia no va a ser vencida. La iglesia, aún bajo persecución, y va a entender esto en el próximo capítulo. Cuando Elías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios lo quiso salvaguardar del problema de Acab y de Jezabel. ¿Sabe a dónde lo mandó? Vete por allá al desierto, búscate una cueva. Ahí yo te voy a alimentar. En las pruebas, Dios tiene alimento para nosotros. Y a veces nos lleva a lugares desérticos donde ya no hay nada más. Un desierto no es para crecer, para estar viviendo ahí, pero a veces Dios quiere que vayamos a esos desiertos para que sepamos y entendamos, aquí no hay más que Dios el que me puede ayudar. Y a veces nosotros tenemos que ser llevados a circunstancias, a lugares donde no hay más nada, para decir, Señor, rendida vengo a ti. Si no es por ti, Señor, yo no pudiera seguir viviendo. A veces usted o yo llegaremos a esos lugares. No es lo más cómodo. Yo no quiero estar en un desierto. Pero si para salvar mi alma necesito ser llevado a un desierto, que me lleve el Señor. Que ahí no me va a dejar solo. Me va a mandar a algo para que yo sea fortificado. A Elías le envió cuervos, a nosotros nos va a enviar su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Si usted está pasando ahora por un desierto, ¿a quién más? Sino solo Dios. Solo Él. Mateo capítulo 24 y versículo 35, en ese capítulo tan especial que muchos han distorsionado y hablado lo que no es. Cuando Jesucristo habló de la destrucción de su pueblo en el año 70, dice el versículo 35 de Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, tú vas a ser hollada, tú vas a ser pisoteada, el atrio, pero a ti no te va a pasar nada. Mi palabra, aún en medio de persecución, va a ser llevada. ¿Sabe lo que hacían, hermanos, los cristianos en tiempo de persecución? Se iban por las cuevas, se iban por las cavernas, iban huyendo, dice el libro de Hechos, pero iban predicando a todo mundo. La iglesia se fortaleció en medio de la persecución. Esto siempre ha ocurrido y espero en el Señor que si viniera una persecución como la que estamos teniendo, más vamos a unirnos, más vamos a hincar la rodilla, más vamos a buscar a Dios, más vamos a querer leer su palabra, porque estamos viviendo nosotros tiempos muy precarios. Hablaba yo con un hermano de nombre Nimer que apenas conocí a través de una lección que presenté. Y él me dijo, él acaba de llegar de Nicaragua, tiene poco tiempo acá, dijo, acá en este país se vive de una manera muy liberal. Y eso que estás empezando a ver, nosotros que vivimos acá sabemos que el orden, hermanos, la moral hace mucho tiempo que ha desaparecido en muchas personas. Y entre los políticos, ellos no son el modelo a seguir, para nada. Entre los artistas, mucho menos. Usted quiere un modelo, vaya a la Biblia, busque en Hebreos capítulo 11, ahí tenemos héroes de fe, hombres y mujeres que cambiaron la vida de ellos y la nuestra por la manera que vivieron, como Abraham, que creyeron en esperanza contra esperanza, que aunque ellos se miraban que físicamente no había manera de subsistir, la esperanza y la fe que tuvieron Dios les hizo creer aún en lo invisible.
Y este es el mensaje, hermanos, que Dios envía a Juan. Le dice, ya no es tiempo de escribir, solamente díselo porque esto es urgente. El testimonio de los verdaderos cristianos habría de quedar en pie. Finalmente, para concluir, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13, sí, eran tiempos muy difíciles que ya estaban viviendo los cristianos. Escuche lo que Dios le dice a la iglesia en Pérgamo. Dice Apocalipsis 2, Revelation 2, verse 13, Revelación, Apocalipsis 2, verso 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia en Pérgamo, una ciudad, hermanos, de Asia Menor, una de las 7 iglesias que estaba ahí, dijo el Señor, yo sé dónde estás. Sé que ahí la cosa está fea, está mal. Ahí Satanás pareciera que tiene su morada. Incluso Antipas fue muerto por causa de persecución romana. Pero tú tienes ahí que ha retenido mi palabra. Aunque tienes cosas que todavía modificar, el Señor le alabó por tener esa fortaleza espiritual. Así que concluyo diciendo lo siguiente. La tarea de la iglesia es predicar siempre, aunque haya adversidad. En Marcos 16:15 Jesucristo dijo, id por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro llamado. Esos son los 2 testigos que Dios puso, los 2 olivos, su palabra y su Santo Espíritu en su templo, que continuamente están virtiéndonos de poder, de fe, de hermanos, de fidelidad a nuestro Dios. Esta no va a cesar. Esos 2 testigos no van a ser estropeados. Ellos van a continuar dándote lo que necesitas para que sigas predicando. El candelero y el olivo son símbolos de la luz por medio de quienes llega el evangelio. Es su palabra. El evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Si todavía está ahí en Apocalipsis, mire el capítulo 11. Otra vez en los versículos 5 y 6, dice el escritor que es Juan, dice en el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, a estos 2 olivos, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. A la palabra nadie le va a hacer nada, nadie. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, los 2 olivos, la palabra y su Santo Espíritu, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Se acuerda lo que hizo Elías? Exactamente lo mismo. Por el poder de Dios cerró el cielo y no llovió por 3 años y medio. Wow, el mismo tiempo, 3 años y medio. Tiempo y mitad de tiempo. 42 meses. Tienen poder. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es el poder de la palabra y su Santo Espíritu. Los 2 olivos. Viene una fuerza contraria, hermanos, muy fuerte contra la iglesia. Versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermano Basilio, usted es un mentiroso. Me acaba de decir que nunca van a ser vencidos. Y el versículo dice que la bestia los va a matar y que los va a vencer. No se detenga ahí, siga leyendo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. No estaban muertos.
es que nadie puede matar la palabra. Puede hacer que la palabra pareciera que desaparece. Por la gran persecución que vino sobre la iglesia, parecía que Roma triunfaba y que la palabra de Dios había quedado en el olvido. Pero siempre hay un remanente que vuelve a confiar en la palabra de Dios y vuelven a vivir como Dios dice. Y esos van a mostrar el poder de Dios. Y Roma va a decir, pues no, que ya había estado terminada la iglesia. No, que ya que había terminado con todos los cristianos. Pues te equivocaste. Porque Dios siempre ha protegido a su pueblo y lo seguirá protegiendo. Qué hermoso es leer Apocalipsis, ¿no? Cuando se lee conforme a la palabra del Señor. Y dejamos que la Biblia explique lo que esto significa. No es muy fácil. Hay que orar a Dios, hay que estudiar, hay que escudriñar. Pero es una garantía de que Dios va a triunfar, como siempre lo ha hecho. Apocalipsis es eso, la historia del triunfo de Dios sobre Satanás, la iglesia sobre el mundo, el bien sobre el mal, el cristiano sobre los que no son. Bendito sea Dios. Gracias, queridos hermanos, por su atención a la palabra.